Laboratorio, soy su docente de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Estoy grabando este video como una forma de recuperar la clase que debimos haber visto el día de ayer, pero por actividades de investigación no se pudieron desarrollar. De hecho, ahorita les hago como un recorrido por el laboratorio para que vean qué se está haciendo aquí, y pues sí les pido mil disculpas por eso. Entonces, el tema de la semana de hoy era referente a lo que son las mezclas, tipos de mezclas, métodos de separación de mezclas, algunas propiedades físicas que tienen que ver con esas propiedades de formar mezclas homogéneas o heterogéneas, y algunas que tienen que ver con las propiedades químicas. Entonces, inicio diciéndoles, muchachos, de que la naturaleza está repleta de elementos químicos. Nosotros estamos rodeados de materia y por tanto pues la materia está compuesta por infinidad de elementos. Entonces los vemos en la tabla periódica, ¿verdad? Los hemos visto desde el colegio, que hay una infinidad de elementos, y entre ellos pues los más abundantes son el carbono, el hidrógeno, y también tenemos el oxígeno que está en nuestra atmósfera, pero de ahí para allá tenemos muchos otros. La materia, hay una definición de materia, y es que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Y tiene masa. Y la materia la podemos clasificar en dos tipos de sustancias, o sea, en dos grandes grupos. La podemos clasificar en sustancias puras, como podemos ver acá, las podemos clasificar en sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que están conformadas por diferentes elementos o son moléculas. Un ejemplo de ello es el oxígeno, el agua, ¿sí? El nitrógeno. Son consideradas sustancias puras, pero dentro de esta categoría de sustancias puras la podemos dividir en sustancias simples o elementos, que son los elementos por sí solos, o la formación de moléculas, que ya podemos hablar de que son compuestos como tal. Entonces, un ejemplo de una sustancia pura que es un compuesto es la sal, la glucosa. Esas son consideradas sustancias puras, es decir, que yo ya no la puedo separar más. O sea, yo no puedo separar el agua en hidrógeno y oxígeno, sino que el agua es la molécula de agua como tal, y ya. Yo no puedo separar el ozono, que es el oxígeno, está formado por oxígeno, entonces no lo puedo separar. Esa es una característica que tienen las sustancias puras. Y las mezclas están conformadas por la unión de diferentes elementos y diferentes compuestos. O sea, en este caso, por ejemplo, se une una molécula del agua con una molécula de sal y forman una mezcla. O sea, que las mezclas están conformadas por diferentes compuestos, y dependiendo de la afinidad que tengan esos compuestos en sus propiedades químicas y físicas, van a formar unas mezclas que pueden ser homogéneas o también pueden ser heterogéneas. ¿Cómo las puedo diferenciar? Digamos que a grandes rasgos yo las puedo diferenciar porque las mezclas homogéneas forman una sola fase continua, mientras que las heterogéneas yo puedo diferenciar que ahí hay diferentes compuestos, ¿sí? O sea, que no se están mezclando, no están interactuando entre ellos, sino que se separan porque no tienen afinidad entre sí. Bueno, todo esto tiene que ver con las propiedades físicas de la materia. Entonces, ya en una clase pasada habíamos visto algunas propiedades físicas como olor, color, sabor, la forma, la temperatura de fusión, temperatura de ebullición, pero aquí hay una característica, una propiedad física muy importante que influye en que si se forman mezclas homogéneas o no, y es su densidad. Y obviamente su densidad depende de esa estructura química que tenga el compuesto, la mezcla de compuestos. Entonces, esta particularidad de la densidad está determinada conforme a que si son compuestos con moléculas muy grandes, que sucede mucho con moléculas de tipo de la química orgánica, como lo es los lípidos, los hidrocarburos. Son moléculas muy grandes, muy pesadas, y que tienen una baja polaridad, y por lo tanto no son amigables con el agua, o sea, ni con sustancias polares. Eso determina mucho la densidad de la sustancia. Entonces, por ejemplo, los aceites tienen menor densidad que el agua. Entonces, siempre que mezclamos agua con aceite, el aceite nosotros vemos que forma como una capa superficial, ¿vale?
También tiene que ver la tensión superficial, que ahorita vamos a ver un esquema sobre eso, y la solubilidad de la sustancia. Bueno, dentro de las propiedades químicas hay dos definiciones. Una de ellas es que son aquellas que al ser observadas o medidas producen nuevas especies químicas, o sea que reaccionan entre sí. Y pues dentro de las propiedades químicas, una de las más comunes es la polaridad, la acidez, la capacidad de saponificar, la hidrólisis, bueno. Este esquema me resume un poco la parte de la materia. Entonces, la materia, ¿qué dice este esquema? La materia posee... Ay, Señor Jesús. La materia posee unas propiedades que pueden ser extensivas e intensivas. Esos términos no lo habíamos visto en la clase, pero resulta que las propiedades pueden dividirse en esos dos tipos. Sobre todo lo que son propiedades físicas. Extensivas son las que dependen de la cantidad y las intensivas son las que no dependen de la cantidad. Por ejemplo, el volumen. Entre más cantidad tengo de una sustancia, más volumen ocupa, ¿sí? Entonces ahí decimos que es una propiedad extensiva. Pero, por ejemplo, la densidad. La densidad de una gotica de agua o de un vaso o de un tanque de agua es el mismo, porque sigue siendo agua y la densidad es la misma, ¿sí? Recuerden que la densidad es cuánto volumen ocupa una masa, ¿sí? Es la relación entre masa sobre volumen, ¿listo? También la materia la podemos clasificar en cuantitativas, o sea, aquellas que yo puedo medir mediante números, puedo obtener magnitudes como la longitud, el volumen, y también las cualitativas que yo no puedo medir exacto, o sea, de manera exacta, y sucede mucho con las propiedades sensoriales: color, brillo, suavidad, olor, sabor, textura. Ahora valga la aclaración, y es que muchas de estas propiedades que son consideradas cualitativas ya se han implementado métodos y equipos que logran cuantificarlas. Entonces tenemos el colorímetro, que me da unos valores de coordenadas para yo saber exactamente cómo se está comportando el color, y también tenemos como el texturómetro, la nariz electrónica. Entonces cada vez intentamos que eso que es cualitativo sea cada vez más, se pueda cuantificar, para que así no hayan errores o sesgos por el evaluador. Bueno, dentro de las propiedades físicas están las diferentes magnitudes de longitud. Yo puedo convertirlas de metros a decímetros, a decámetros, a centímetros, a milímetros, usando factores de conversión. Eso lo veremos después. También dentro de una de las propiedades físicas de la materia se encuentra la masa. Es una de las propiedades con la que ustedes van a estar más familiarizados, y la masa es pues medida a través de una balanza, que lo ideal es que la balanza siempre esté calibrada y que siempre sea lo más precisa, o sea que si me logra dar cifras decimales, quiere decir que esa balanza es muy precisa. Y digamos que saber qué balanza usar es muy importante, porque depende, digamos, si usted va a medir una cantidad muy pequeña, que es una pizquita, necesita conocer su masa, y va a usar una balanza que tiene una precisión muy baja, no le va a servir, porque no le va a marcar peso, no le va a marcar masa. Entonces siempre debemos seleccionar adecuadamente el instrumento de medición. Ahora tenemos el volumen. Hay muchas formas de medir volumen. Aquí les muestro las dos formas de medirlo, ¿sí? Una es mediante una técnica en la que tú tienes un volumen definido de agua, ¿sí? Inicialmente, por ejemplo, en este ejemplo dice que tengo en esta probeta 22 mililitros de agua, ¿cierto? Y yo necesito saber cuánto volumen ocupa esta piedrita de aquí. Entonces resulta que para eso yo cojo a esa probetica y le meto la piedrita. Y resulta que yo veo que el volumen subió, y miro en la probeta y veo que ese volumen subió a 26 mililitros. Entonces, ¿cómo conozco yo el volumen de esa piedra? Pues simplemente resto este valor que me dio acá de 26 con el de 22, y eso me va a dar
el volumen que ocupó la piedra, que en este caso fue de 4 mililitros. Otra manera que se usa mucho para sólidos con formas muy regulares, por ejemplo formas cúbicas, esféricas, cónicas, es el cubo. Entonces yo mido la longitud de cada uno de los cubos, o bueno, de cada una de las formas que voy a medir, y aplico la ecuación correspondiente a la forma geométrica que tiene, ¿sí? Y de esa manera yo hallo el volumen. Hay otra propiedad muy interesante que se llama la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Y ¿cómo la voy a medir? Entonces la densidad simplemente es, yo lo puedo medir en una probeta, el volumen que ocupa, ¿sí? Y luego peso esa misma probeta, la peso restando el peso del recipiente, y de esa manera yo hago la división entre masa sobre volumen y puedo decir más o menos cuánto es su densidad. En la realidad, pues ya hay unas tablas de densidades para muchos alimentos, sustancias puras, mezclas. Entonces, pues son valores que yo puedo encontrar en muchas bases de datos, ¿sí? Ahora, ¿la densidad está relacionada con la masa? Sí, por lo general una baja densidad está relacionada o con un alto volumen o con una muy baja masa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver las diferencias de densidad? Cuando yo hago una mezcla, por ejemplo aquí hay una mezcla heterogénea de arena, agua y aceite, y vemos que el aceite queda en la parte de arriba, en la parte media queda el agua y en la parte de abajo queda la arena. Si yo mezclara eso y lo dejara en reposo, eso va a volver a formar esas tres capas. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque lo más denso siempre va a quedar de primero, lo menos denso, perdón, siempre va a quedar de primero, luego sigue lo un poco menos denso y luego sigue, lo menos denso siempre va a quedar arriba. Luego en orden de densidad de menor a mayor voy a ver el orden de las capas. Entonces aquí en este caso el aceite es el menos denso de todos, por eso quedó arriba. En la mitad está el agua porque tiene una densidad intermedia, y la arena, que ya es muy denso, quedó en la parte de abajo. ¿Listo? También la densidad es una forma de determinar pues la frescura del huevo, eso ya se los había dicho en clase. Entonces si el huevo flota, quiere decir que el huevo tiene una cámara de aire que ya es muy grande y eso hace que flote, y si se va para el fondo quiere decir que el huevo es fresco, o sea que tiene menos cámara de aire. Hay otra propiedad que es la viscosidad, que es esa resistencia que tienen los líquidos a fluir sobre una superficie. Entonces vemos por acá un ejemplo de un líquido que fluye mucho más rápido, que es este líquido azul, versus un líquido que parece una miel, que ya forma más resistencia a la fluidez. Eso es la viscosidad. La podemos medir de manera cuantitativa mediante un viscosímetro, con unas ecuaciones específicas que nos dicen cuál es la viscosidad y qué tipo de líquido es, ¿sí? Si es newtoniano, no newtoniano, conforme a su comportamiento de cuánto fluye en el tiempo. Hay otra propiedad que se llama la tensión superficial, y es esa capacidad que tienen las moléculas de formar una superficie que aparentemente es elástica, ¿sí? Pero es debido a la unión, a los enlaces intermoleculares que hay entre ellas, que forman una fuerza que impiden que un objeto se hunda, o sea, forma una capa. Obviamente esto depende del peso del objeto. Aquí en el ejemplo ponemos aquí como un saltamontes, porque pues su bajo peso y el área de sus patas permiten que este quede sobre el agua y no se hunda, y eso pues se debe también a esa capa superficial que forma el agua. Ahora pues acá les muestro las diferentes tensiones superficiales que hay para diferentes sustancias. Miren, veamos que el aceite, por ejemplo, tiene una tensión superficial baja, el agua tiene una tensión superficial un poco mayor, y así podemos comparar las tensiones superficiales. De todas estas sustancias, la que mayor tensión superficial tiene es el agua. Ahora hay un término muy importante que se llama la solubilidad. La solubilidad tiene un principio que dice que semejante disuelve a semejante. ¿Qué quiere decir eso? Que polar, una sustancia polar, uno busca en internet y buscan, bueno, ¿cuál es la polaridad de esta sustancia? De hecho hay tablas sobre eso.
Y si tienen una polaridad muy similar o muy cercana, entonces es muy posible que ellas formen que sean solubles entre ellas. Si digamos las dos son apolares, entonces también pueden ser solubles entre ellas. Un ejemplo sería, en polar y polar, un ejemplo sería la mezcla de agua con etanol. Entonces ellos forman una mezcla homogénea debido pues a ese principio de que semejante disuelve a semejante. O por ejemplo, yo mezclo aceite con otro aceite. Entonces yo ya no voy a diferenciar un aceite del otro porque lograron formar una solución y pues debido a esa polaridad. Ya hay otra que es cuando se disuelve una sustancia polar con una sustancia iónica, por ejemplo el agua con la sal. Ellos forman una mezcla homogénea debido a ese principio. Pero la solubilidad, el término solubilidad significa máxima concentración de un soluto que se logra disolver en un solvente. Bueno, para eso es importante tener en cuenta que una mezcla está conformada por dos componentes, el soluto y el solvente. Soluto más solvente. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Recuerden que el soluto es el que está en la mezcla en menor cantidad y el solvente es el que está en la mezcla en mayor cantidad. Sin embargo, si en la mezcla hay agua, siempre vamos a decir que el solvente es el agua, porque el agua es considerado el solvente universal. Entonces, ¿de qué depende la solubilidad de una sustancia? Depende de la naturaleza química de sus componentes, o sea, de su polaridad, sus propiedades químicas. Depende de la temperatura, ya que si son sólidos, por ejemplo, la solubilidad va a aumentar con el aumento de la temperatura, pero si son gases, la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura. Y en la presión que aplicas para los gases, la solubilidad aumenta a medida que aumenta la presión y obedece a una ley que se le llama la ley de Henry. Ahora, yo puedo encontrar diferentes tipos de soluciones. Soluciones insaturadas, en las que es una mezcla que tiene soluto y tiene un solvente, pero la cantidad de soluto pues no fue significativa, entonces por eso vemos aquí en la imagen un verde claro. Una saturada es que yo ya logré como casi al máximo en que ese solvente logra disolver ese soluto, y una supersaturada es en que yo ya me sobrepasé de tal manera que se forma un sobrenadante en el fondo porque ya superé esa capacidad de ese solvente de solubilizar ese soluto. ¿Esto de qué depende? Depende del solvente y depende de la naturaleza del soluto. Resulta que cada solvente y cada mezcla, cada solvente y cada soluto que forman una mezcla, tienen una solubilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la solubilidad de la sal, entonces dice que es de 30 gramos por cada 100 mililitros, es decir, que yo máximo puedo adicionar 30 gramos a 100 mililitros de agua para formar una solución, y esta solución sería saturada, ¿sí? Si yo la quiero hacer insaturada, yo agregaría menos de 30 gramos de sal a esos 100 mililitros de agua. Pero si quiero formar con esta una solución sobresaturada, entonces yo adiciono más de 30 gramos de sal a 100 mililitros de agua. ¿Cómo sé qué cantidad de soluto? Porque yo busco en internet cuál es el punto de saturación o la solubilidad de cierta sustancia, en este caso de la sal, y ahí me va a aparecer, y basándome en eso, entonces yo ya hago la solución dependiendo de lo que necesito, si necesito formar una solución insaturada, saturada o sobresaturada. Entonces aquí les muestro una tabla de los puntos de solubilidad de diferentes sustancias. La solubilidad cambia con la temperatura. Recuerden que sobre todo cuando hablamos de sólidos en líquidos o mezclas de líquidos, la solubilidad va a aumentar con la temperatura. Entonces en el caso de la sal, miren que la capacidad de solubilidad aumenta, ¿sí? Mire, en un inicio era de 36 gramos por cada 100 gramos de agua a una temperatura de 20, y cuando yo ya logro subir la temperatura a 50, ese valor me sube a 37, y así podemos ver para los diferentes ejemplos que se muestran acá.
Bueno, acá les dejé unas tablas del Sistema Internacional de Medidas para que por favor lo recordemos, y también una tabla para hacer conversiones. También una tabla de equivalencias para pasar de tazas a mililitros, a cucharadas, a cucharaditas. Aquí hay más medidas de equivalencia. Aquí les dejé un link sobre medidas caseras. Este PowerPoint yo se los voy a subir ahí en la plataforma de Moodle. Y acá pues entonces les recuerdo, la materia está dividida en dos clases, sustancias y mezclas. Entre las sustancias puras están los elementos y los compuestos, y entre las mezclas están las homogéneas y las heterogéneas. Sustancias puras no me voy a detener mucho. Ejemplos de compuestos, la sal, los metales. Bueno, aquí me voy a detener en la parte de los tipos de mezclas, que son las heterogéneas y las homogéneas. En las heterogéneas encontramos tres tipos de mezclas heterogéneas. Las emulsiones, ¿sí?, que son constituidas por dos o más líquidos que no son miscibles entre sí. Un ejemplo es agua y aceite. Los coloides, que están formados por pequeños componentes que no se disuelven completamente. Un ejemplo es la gelatina. Las suspensiones, que es la mezcla de dos componentes de diferentes fases, es decir, por ejemplo, el agua con la arena, ¿sí? Y las homogéneas las podemos clasificar en dos: en aleaciones, que se ven mucho en los sólidos, por ejemplo la aleación de cobre con oro. Las definimos como mezclas de dos o más elementos en fase sólida, siendo uno de ellos un metal. O sea, para que sea llamado aleación, uno de ellos debe ser un metal. Y están las soluciones, que están formadas por un soluto y un solvente, específicamente, que forman una sola fase continua. Ejemplos de mezclas homogéneas: entonces cuando yo mezclo agua con azúcar. Pero por ejemplo, si a mí me diera por mezclar azúcar con aceite, no se va a lograr, ¿cierto? ¿Por qué? Por la polaridad de esas dos sustancias químicas. El aceite es una sustancia de baja polaridad y el azúcar es una sustancia de alta polaridad. Si yo los mezclo, no estoy cumpliendo el principio de semejante disuelve a semejante, y por lo tanto pues yo no voy a formar una mezcla homogénea ahí, se va a formar una mezcla heterogénea. En cambio, si yo mezclo agua con azúcar, resulta que el agua es de alta polaridad y el azúcar también, y por lo tanto me van a formar una mezcla homogénea. Este es un ejemplo de mezcla heterogénea. Ejemplos de suspensiones, coloides y emulsiones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una suspensión donde hay agua con un sólido que no se disuelve, ¿sí? Bueno, acá hay más ejemplos de una dispersión coloidal, como lo es la gelatina, y de una emulsión, como es la mayonesa. Los coloides tienen una particularidad, y es que son mezclas heterogéneas que sus partículas no se disuelven completamente y que son más pequeñas que una suspensión, pero son más grandes que las que se forman con una mezcla homogénea. Estas tienen la característica de que estas partículas no se sedimentan ni se separan de su fase continua o de su solvente. Los coloides, las partículas que están suspendidas en los coloides, no se pueden filtrar, no se pueden separar mecánicamente, poseen una alta viscosidad y una alta resistencia a la fluidez. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo vemos un coloide. Podríamos ver aquí cuál es el material disperso, las partículas, y el material dispersante o fase continua. Recuerden que cuando yo formo mezclas, tanto el soluto como el solvente puede estar en fase sólida, líquida o gaseosa, en los tres estados de la materia. ¿Cómo se forman las emulsiones? Recuerden que las emulsiones son las mezclas de varios líquidos que no son miscibles entre sí, y los coloides tienen una particularidad,
que tienen el efecto Tyndall, que es que yo hago pasar un haz de luz sobre ella y voy a ver claramente la trayectoria de la luz, mientras que en una solución homogénea no. Aquí hay más ejemplos. Este es en gastronomía ustedes van a estar trabajando todo el tiempo con sustancias coloidales, emulsiones. Un ejemplo de una sustancia coloidal es una espuma, ¿sí? Acá vemos un postre que en sus 4 fases, se formaron 4 fases, todas son coloidales, o sea, son mezclas heterogéneas de tipo coloidal. Otro ejemplo son uno de estos postres, el helado, las cremas. Bueno, luego están los métodos de separación de mezclas. Dependiendo de mi tipo de mezcla, si es homogénea, heterogénea, si forman una sola fase continua, si está mezcla por un sólido o un líquido o es la mezcla de 2 líquidos, yo selecciono qué método de separación voy a utilizar. Entonces, por lo general, cuando son mezclas entre líquidos, se suele usar métodos de separación como la destilación. La destilación se usa cuando son mezclas homogéneas que son de polaridades muy cercanas, pero que tienen puntos de ebullición diferentes. De esa manera yo lo puedo separar por destilación. También está la decantación, que la decantación usa el principio de la diferencia de polaridad y de densidad, y de esa manera los logro separar. Y está la centrifugación, que también trabaja bajo el principio de la diferencia de densidades. Cuando yo ya tengo la mezcla de un gas con un líquido, yo simplemente uso el principio de liberar el gas, o sea, disminuirle la presión al gas para que se libere. Cuando son 2 gases, yo utilizo unas técnicas que se llaman licuefacción, separación por membranas. Cuando es líquido con un sólido, yo uso una técnica que se llama lixiviación. Cuando son sólidos con sólidos, puedo usar tamizado, imantación, que es simplemente cuando hay mezclas de sólidos y uno de ellos son metales, uso un imán para separar el metal. El sólido con el líquido, entonces también evaporación, filtración, decantación, centrifugación, o también un método de separación que se llama cristalización. Y cuando ya son mezclas más complejas, se utiliza una técnica que se llama cromatografía. Aquí les dejo links de cada una de las técnicas de separación. La tarea de ustedes es mirar cada una de ellas para profundizar en el tema. En la decantación, bueno, esto es un gráfico que muestra la forma en que se hace la decantación. Se utiliza un embudo de separación, y miren que la decantación se separa por diferencia de densidad. Miren que en la parte de arriba está el aceite, en la parte de abajo está el agua. Yo simplemente abro la llave hasta el límite donde se ven los dos unidos, y de esa manera yo logro separarlos a los dos. Este es un ejemplo de destilación. Miren que para yo destilar yo necesito una fuente de calor que me vaya calentando mi mezcla hasta el punto de ebullición del menor punto de ebullición de uno de los componentes de la mezcla. Por decir, el etanol con agua, el que tiene menos punto de ebullición es el etanol. Entonces yo llego hasta el punto de ebullición del etanol, caliento hasta ese punto de ebullición, el etanol se va a ir evaporando, el agua no, ¿sí? Y luego va pasando por un intercambiador de calor que utiliza un líquido refrigerante, que en este caso es agua. Ese líquido comienza a enfriar ese etanol en forma de vapor, y ese etanol que estaba en forma de vapor va comenzando a gotear al otro lado en forma líquida. Otra técnica es la cromatografía, que es mucho más compleja, es una tecnología más costosa y me logra separar de diferentes maneras, por la afinidad química que haya con la columna seleccionada, o también por diferencias de peso dependiendo del tipo de cromatografía que se vaya a emplear. Otra técnica es la filtración, ¿sí? Como esta, donde hay un líquido con un sólido, y de esta manera yo puedo separar el líquido del sólido. En la filtración yo suelo utilizar un papel filtro con porosidades diferentes, y de acuerdo a esa porosidad el filtro me va a dejar pasar ciertas cosas y otras me las va a retener ahí. Otra es la decantación, que simplemente pues es lo mismo que vimos allá con el embudo, pero lo puedo hacer simplemente en un vaso, lo dejo en reposo
y con mucho cuidado los voy separando. Para separar sólido sólido, yo utilizo un principio que es el de diferencia de tamaño de partícula. Por ejemplo, yo voy a separar la harina del maíz. Resulta que el maíz tiene un tamaño de partícula más grande, la harina tiene un tamaño de partícula más pequeño. Entonces yo utilizo unos tamices, de esa manera lo que es más grande se me va a quedar retenido en el tamiz y lo que es más pequeño pasa a través del tamiz. Hay otras formas más sofisticadas de hacerlo, que es utilizando unos tamices que ya tienen una graduación de tamaño de poro, ¿sí?, o tamaño de malla, y de esa manera ellos me logran separar de acuerdo al tamaño de partícula una mezcla de sólidos o de tamaños que tengo, por ejemplo en una harina, en algo que yo pasé por una molienda. Él me hace la distribución de tamaño, los tamices. Listo, muchachos, entonces eso sería todo por el tema de esta semana. Traté de resumírselos, me demoré media hora, sin embargo pues hay muchas cosas que se las dije de forma rápida. La idea es que ustedes vean este video varias veces, le den pausa, tomen nota, y de esta clase ustedes deben hacer un mapa mental y deben preparar su propia presentación sobre el tema, y pues como siempre les digo, elegiré a una persona que saldrá al frente a explicar el tema, ¿vale? Entonces pues les deseo una feliz